Ahora tenemos, dice la fuerza de fricción estática que se ejerce sobre una tabla de un bloque de 3 kilogramos cuando éste se pone en movimiento. Si el coeficiente de fricción estática es de 0.25, recuerde que la aceleración es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, o sea, igual que la aceleración de la gravedad. Entonces tenemos los datos. Como dice kilogramos, estamos hablando de una masa. Nos dice que el coeficiente de fricción estática es de 0.25. Entonces ese es el dato que vamos a usar. Ese dato casi siempre se lo dan, de 0.25. La gravedad, que en este caso sería la misma aceleración, es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, como tenemos que la gravedad de 9.8 y lo que nos están pidiendo es que calculemos cuál es la fuerza de fricción estática. Bueno, entonces lo que vamos a calcular es la fuerza de fricción estática. Y nuestra fórmula es fuerza de fricción estática por la normal. Recordemos que la normal es lo mismo que el peso. Y como el peso es igual a masa por gravedad, lo vamos a calcular, que es lo primero que yo hago aquí. Peso es igual a masa por gravedad. Y multiplicamos 3 por 9.8, eso nos da 29.4 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, y esto es igual a los newton que nosotros ya conocemos. Entonces tenemos fuerza de fricción estática por el coeficiente de fricción estático por la normal. Entonces solo multipliquemos 0.20. Al multiplicar 0.25 por 29.4, eso nos va a dar 7.35 newton, y eso sería la fuerza de fricción estática con la que estaríamos trabajando. Tenemos entonces ahora, el siguiente ejercicio dice, si el coeficiente de fricción estática entre una caja de 40 kilogramos y el piso es de 0.650 y el coeficiente de fricción cinética es de 0.500, ¿cuál es la fuerza horizontal mínima que debe tirar un trabajador para poner en movimiento dicha caja? Bueno, saquemos la masa, que serían 40 kilogramos, el coeficiente de fricción estática, que es 0.650, el cinético, que sería 0.500, y lo que me están pidiendo es la fuerza. Dice con la que tiene para ponerla en movimiento. Recuerden que cuando ven movimiento estoy hablando de la cinética, pero si es para ponerle en movimiento todavía está en reposo, entonces por lo tanto sería la fuerza de fricción estática por el coeficiente de fricción estático por la normal. Calculamos la fuerza normal como el peso, miren como lo hicimos en el ejercicio anterior, y multiplicamos 40 por 9.8, eso nos da 392. Después de realizar esto, utilizamos el coeficiente de fricción estático, que es 0.650 por 392, y eso nos da 254.8 newton. Y ya tenemos que esto es lo que él necesita para poder mover dicha caja. Y terminamos por último. Un bloque de 50 kilopodios, esto es una fuerza, miren, está en reposo sobre un suelo horizontal mínima necesaria para que inicie el movimiento, es de 15 kilopodios, y la fuerza horizontal mínima necesaria para mantenerlo en movimiento con una velocidad constante de 10 kilopodios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos una fuerza, entonces en este caso vamos a calcular los coeficientes de fricción. Entonces, calcular los coeficientes de fricción. Tenemos el estático y el cinético. ¿Cuál va a ser tenemos los datos? Un bloque dice 50 kilopodios. Bueno, los 50 kilopodios es lo que comenzamos. Fuerza de fricción cinética de 10 kilopodios y estático es de 15 kilopodios. Tenemos la fórmula: fuerza de fricción estática es igual a coeficiente de fricción estático por la fuerza normal que se va a generar. Ahora, esta es la fórmula con la que habíamos trabajado al inicio. Esta F que yo tengo aquí es la fuerza normal. ¿Se acuerdan de esa? Que es la fuerza normal, que era lo mismo que el peso, pero ya lo tenemos. Miren, en este caso estaríamos hablando de los 50 kilopodios. Ya van a ver por qué no voy a hacer la conversión de kilopodios a newton.
Entonces, lo que a mí me están pidiendo es encontrar el coeficiente y lo que vamos a hacer es que como la fuerza normal en este caso está multiplicando, va a pasar a dividir, entonces le va a quedar fuerza de fricción estática entre la fuerza normal, eso va a ser igual al coeficiente. Entonces, fuerza de fricción estática es 15 kilopodios y cinética 50 kilopodios. Tachamos kilopodios en ambos casos y decimos 15 entre 50 y eso me va a dar 0.13. Se van a la tabla con la que están trabajando en el libro. Si se fijaron, pueden buscar ese coeficiente y creo que es cerca o parecido al de la madera. Significa que ese sería el material con el que se estaría trabajando. Tenemos fuerza de fricción cinética, coeficiente de fricción cinético por la normal. Entonces nos va a quedar la fuerza de fricción cinética sobre la fuerza normal es igual al coeficiente. Miren, lo pueden hacer de esta manera o de esta. Al momento de despejar la fórmula no importa. Entonces tenemos la 10 sobre 50 da 0.2. Miren por qué no hice la conversión, porque al momento se iban a tachar, entonces no necesitaba hacer la conversión. Entonces ya me da que es 0.2 y creo que este es el de la madera también. Entonces significa que el material con el que estábamos trabajando, al momento de identificar los coeficientes, yo me doy cuenta de qué material trabajo. Que van a tener presente al momento de despejar. Voy a tener que tener mucho cuidado para poderlo despejar correctamente. No sé si ahí tienen alguna duda.